Eterna a los guerrilleros que entregaron su vida por la paz, con su ejemplo termina en el pueblo la semilla de la libertad. Con su ejemplo termina en el pueblo la semilla de la libertad. Yo me di cuenta desde el primer momento, no pensé que iba a durar 4 meses, pero sí pensé que era para largo. Eso fue un poco como surrealista, no sé cómo de llamarlo, ¿no? Son una gente que hacen daño. Donde van a hacer daño, ponen bombas, ¿cómo no va a ser justo? ¿Qué cosa es lo que quieren? No. La toma de la Embajada del Japón fue el Día Nacional del Japón, que es el cumpleaños del emperador, y la recepción estaba planeada de antemano. Llegué a la recepción y a los 30 minutos de haber llegado a la recepción quedé atrapado en medio de un ataque terrorista. Al poco tiempo de haber tomado la embajada me llamaron por mi nombre. Entonces a la primera llamada yo no reaccioné porque claro, es un poco aterrador ser llamado por terroristas por el nombre de uno. A la segunda llamada llegué a la conclusión que no había más remedio. Entonces me puse de pie y fui donde el terrorista y entonces le extendí la mano y le dije, Francisco Tudela, mucho gusto, cosa que lo desconcertó enormemente. Y me dijo, usted va al segundo piso. Sin tocarme me llevó al segundo piso. Y ahí llegué a presencia de Néstor Serpa Cartolini, y ese es en el momento en el cual me dice que estoy condenado a muerte y me increpa por trabajar para el gobierno, y yo le contesto que no trabajo para el gobierno, sino para mi país. El MRTA pedía, o los que estaban ahí pedían, porque era todo lo que quedaba del MRTA en realidad, pedían la liberación de todos sus presos que estaban en las cárceles del país y de todos sus jefes, que eran asesinos y que cuando volvieron a ser juzgados por tribunales ya no especiales, sino por tribunales civiles regulares, volvieron a ser condenados a las mismas penas. Era imposible para el gobierno soltar a estas personas. ¿Cómo era el tiempo que había el tiempo del terrorismo? Uno salía y no sabía si regresar vivo a su casa. Volaban los micros, ¿sí o no? Pasaba por un sitio que le habían puesto una bomba a un carro y uno también volaba. Así era. No, o sea, era una cosa bien extraña, ¿no? Y lo que yo me acuerdo es que lo vivíamos como en off, ¿no? O sea, así como que no era de nosotros, ¿no? O sea, como que era una cosa de otras personas, pero estábamos viviendo, ¿no? No, terrorismo no sirve. No sirve. Bueno, ellos fueron disfrazados de médicos y paramédicos en una ambulancia, consiguieron una ambulancia y entraron a una casa que estaba al lado de la residencia del embajador del Japón el día antes. Esa casa había sido alquilada, se supo luego, por una ONG alemana de la cual no se encontró rastro después. O sea, los arrendatarios desaparecieron, pero les dejaron las llaves al MRTA. Y entonces ingresaron a esta casa, pusieron explosivo plástico entre la pared del jardín de esta casa que colindaba con el jardín de la residencia japonesa, y a eso de las 8 de la noche hicieron detonar esta carga, se abrió un forado en la pared, entraron disparando y gritando, y habían estudiado a la perfección la casa, mientras un grupo corría hacia la puerta principal para que nadie pueda escapar, el otro grupo, como quien arrea ganado a balazos, nos iba empujando hacia el interior de la residencia para capturarnos a todos. Tenían armamento pesado, tenían AK-47 cada uno de ellos, pistolas de 9 milímetros cada uno de ellos, tenían minas antitanques, explosivo plástico, mochilas de granadas,
un Instalaza, que es un bazooka antitanque, con 3 proyectiles. En fin, tenían cuchillos, radios para comunicarse entre ellos. Estaban totalmente preparados. Primero se evacuó a las mujeres la primera noche, porque evidentemente planteaban no solamente problemas reales en términos de higiene y de mantenimiento de la vida cotidiana para los terroristas, sino que además las mujeres, como se dice en el Perú, son más lisas, más insolentes que los hombres. Y entonces, claro, ya a la 1 de la mañana las mujeres empezaron a increpar a los terroristas. Oye, ¿qué te pasa? ¿Hasta cuándo nos vamos a quedar acá? Y cosas por el estilo. Entonces, finalmente los terroristas decidieron que todas las mujeres se vayan. Y en esa decisión salió la madre del presidente de la República, la madre de Alberto Fujimori, entre las mujeres y nunca se dieron cuenta. Cuando se enteraron por la televisión que esto había ocurrido, la furia que les vino fue incontrolable. Eran 4 líderes que se tenían miedo entre ellos. Serpa Cartolini y el árabe estaban dispuestos a negociar. No es que fueran flexibles, pero estaban dispuestos a negociar. Los otros 2 líderes, Tito y Salvador, eran unos psicópatas absolutos que no estaban dispuestos a negociar nada. Y entonces se tenían miedo entre ellos. Y Serpa Cartolini y el árabe pensaban que si se ponían muy blando, los otros 2 los iban a matar. Era un secuestro muy extraño en el cual veíamos lo que nos sucedía en vivo y en directo a nosotros dentro de la embajada y veíamos todo lo que sucedía afuera y lo que se decía afuera a través de la televisión. Bueno, los primeros días fueron muy difíciles. Tuve una otitis media por las malas condiciones higiénicas. A partir del 3er día se cortó la luz eléctrica, o sea que ya no hubo televisión. También se cortó el agua, o sea que no hubo servicios higiénicos, ni duchas, ni lavatorios. Cuando ya se estableció el contacto con los garantes, esto es con el Vaticano y el Canadá, a través de ellos logré que se me envíen antibióticos. Entonces esa primera etapa de, digamos, 15 días enfermo, durmiendo en el suelo, fue muy dura. Fueron 126 días sin luz, sin agua, sin luz del sol. Sabíamos que la cosa no era fácil, porque algunas personas que salieron contaron como que todo había sido muy jocoso. Estoy recordando la entrevista en televisión de 2 o 3 políticos, tal vez por eso mismo lo contaban como en una forma menos grave para que no tuviera consecuencias políticas, ¿no? Y decían, no, si nos turnábamos, hacíamos los sándwiches y poníamos tal cosa. Pero mi esposo nos había dicho claramente, ¿no? Sacaron los primeros días de la comida que había quedado en los jardines y me tocó un cuarto de pan francés, me decía mi marido, ¿no? Naturalmente había la interacción con los terroristas, que no era nada fácil. En las noches arrastraban la punta de los fusiles sobre las caras de los que dormían para ver si nos golpeaban o nos arañaban, cosa que ocurrió varias veces. Había una violencia constante, amenazas constantes. No hubo nunca simpatía hacia ellos y creo que tampoco hubo ninguna simpatía de ellos hacia nosotros. El que desde el primer día fue encargado de matarme, que solo lo conozco por su apodo, que era Coné, el día final, el día 126, hizo todo lo que pudo por matarme, o sea, estaba endoctrinado. De tal manera que fue muy difícil, hubo que ir viviendo día a día, enfrentando crisis día a día. Entonces no podía deprimirme, no podía tirarme en un rincón, tenía que hablar con los garantes cuando estos venían, que eran los mediadores, tenía que hablar todos los días con los jefes terroristas, tenía que hablar todos los días con los rehenes, y entonces eso en el fondo me salvó anímicamente. Yo empecé a hacer gimnasia, eso hizo que rápidamente en 3 días todo el mundo estuviese haciendo gimnasia. Yo no hacía gimnasia porque fuese deportista, yo hacía gimnasia porque si pasaba lo peor tenía que estar en buenas condiciones físicas para tratar de escapar. Nunca perdí la esperanza de que tenía la posibilidad de escapar.
si bien básicamente me consideraba ya muerto. Fue muy difícil. En el proceso de negociaciones, esto nunca lo he contado, si bien mis compañeros de cuarto son testigos de esto, yo preparé una matriz de negociación para ayudar a los terroristas. Y les entregué la matriz y les enseñé cómo funcionaba, como en la teoría de juegos. Esa noche fueron a negociar y al día siguiente el obispo Juan Luis Cipriani, que era el garante, el representante del Vaticano, me dijo: anoche la negociación ha progresado enormemente, no sé qué ha pasado. Pero el hecho es que los 4 jefes terroristas creyeron que yo les había tendido una trampa con esta matriz de negociación, justamente porque había sido todo muy fácil. Y entonces la rompieron en pedazos y la tiraron al tacho de basura, enfureciéndose conmigo. Naturalmente esto era una cosa de locos. Nosotros no sabíamos lo que pasaba afuera. Yo personalmente sí sabía, porque conversaba con el embajador Anthony Vincent del Canadá y con el obispo Juan Luis Cipriani, que estaban en contacto directo con el presidente en esta mediación que ellos hacían. Y entonces sabía cómo se iban acabando las opciones y cómo las posiciones llegaban a un punto en el cual ninguna de las dos partes podía ceder más. Los terroristas querían irse con sus rescatados y nosotros los rehenes a la selva peruana y decían que nos iban a liberar ahí. Conociéndolos bien y habiendo conversado con ellos durante 126 días, yo personalmente estoy convencido que nos iban a matar y iban a escapar en la espesura del monte. Pero bueno, el hecho es que el gobierno fue cediendo y finalmente les hizo una oferta. Un avión para irse a Cuba, una bolsa de viaje de $100.000 y 8 prisioneros del MRTA de poca monta que les permitiesen salvar la cara. Entraron en cavilaciones los terroristas porque llegó una carta de Fidel Castro. Yo fui el único rehén que tuvo acceso a esa carta porque los terroristas también habían determinado que yo tenía que ser el interlocutor entre ellos y los rehenes, a pesar de que me habían condenado a muerte. Y la carta de Fidel Castro era una carta en la cual los recibía con los brazos abiertos en Cuba, pero en ningún momento de la carta les pedía que depongan su actitud y vayan a Cuba. O sea, Fidel Castro tenía que salvaguardar su prestigio de líder guerrillero y no podía pedirles, por esta idea absurda de que todavía era un líder guerrillero aunque tuviese 80 y tantos años, no podía pedirles que depongan las armas. Si Castro en esa carta les hubiera pedido que depongan las armas y acepten la oferta del gobierno y se vayan a Cuba, esta gente hubiera hecho una carrera política. Finalmente rechazaron la oferta del gobierno y la invitación de Castro. En un momento dado, yo les pregunté ya al final, ya sería en el día 110, cuánto tiempo pensaban quedarse y prolongar esto. Y me dijeron hasta julio. O sea, pensaban ellos que podían mantener su posición hasta julio, cosa que significa que ya habían entrado en un mundo de irrealidad absoluta. O sea, era evidente para cualquier persona con 2 dedos de frente que esto iba a terminar violentamente, puesto que las negociaciones habían fracasado completamente. Serpa Cartolini decide que ya no va a haber ayuda médica, una semana antes. Para esto, el presidente Fujimori había viajado a La Habana y de ahí a Toronto, en el Canadá. Viajó a La Habana para conseguir esta carta de Castro, en la cual Castro les ofrece asilo en Cuba a los terroristas, y viajó al Canadá para tener una reunión bilateral con el gobierno japonés. Y en esa reunión bilateral se redactó un acuerdo que se hizo público y salió publicado y se repartió por radio y fue dado a los terroristas y todos sabíamos que existía, que se llamaba el Acuerdo de Toronto. Y una de las cláusulas del Acuerdo de Toronto era que el gobierno no ejercería su derecho al uso de la fuerza
salvo si se amenazaba la integridad física y psíquica de los rehenes. Cortar la ayuda médica era violar el Acuerdo de Toronto. Bueno, la operación de rescate fue muy rápida para quienes la vieron desde fuera. Para quienes la vimos desde dentro fue eterna. Nunca se le dijo a los rehenes que iban a ser rescatados porque el pánico hubiera podido significar la catástrofe y la muerte de todo el mundo. Yo me paré detrás de una columna, cerca del baño, en el cuarto adyacente al mío, se produjo la tremenda detonación del primer piso. Como estaba de pie, no sentí lo que los rehenes que estaban en el suelo sintieron, que era la violencia como de un terremoto y el calor que se contagió inmediatamente al piso. Y entonces, con la onda expansiva, se abrieron las puertas a la terraza, que eran unas puertas metálicas que se doblaban en 4 paños. Salí a la terraza y me tiré al suelo y me di cuenta que los comandos no comenzaban su progresión porque les faltaba un instante para recibir la orden. Y entonces empecé a rampar hacia donde los comandos estaban. Veía sus caras pintadas y sus cascos al final de la terraza en la escalera. Naturalmente hubo una tremenda detonación, que era el terrorista encargado de matarme. Me había arrojado una granada, la granada golpea el paño de esta puerta doblable y está en el aire. Siento yo que me cae arena, como cuando alguien de broma le echa arena a uno en la espalda en la playa. Eran las esquirlas, 60 esquirlas de granada que entraban al cuerpo. Ningún dolor, no sentí nada. Seguí caminando, hubo un primer impacto de bala junto al muro. Yo estaba rampando junto a uno de los muros de la terraza. Luego hubo un segundo impacto de bala, me llené los ojos del cemento y del polvo del impacto de bala. Y ya cuando llegué a la caja de la escalera, en el momento dije, ¿qué hago? Porque la escalera estaba llena de comandos, la caja de la escalera hacia abajo, y habían 2 rehenes que estaban también ahí, y no había sitio. Entonces me tiré sobre todas estas personas como quien se tira en una piscina, y en ese momento tira del gatillo por tercera vez y me cae un balazo en la pierna que se lleva 2 pulgadas del peroné y me deja un enorme forado como orificio de salida. Tampoco me dolió. Sentí un golpe tremendo, como esos martillos con los cuales se rompen las pistas. Un golpe descomunal en la pierna, descomunal. Y luego que me quemaba. Dolor ninguno. La adrenalina elimina el dolor. Pero no parece haber... Yo sentí como si hubiera caído en la suela, no me ha caído en la suela. Y junto a la puerta, cuando yo salto ya a la caja de la escalera, escucho el grito de uno de los comandos que dice, le han dado al comandante. Y veo un comando echado boca arriba, sin el casco, con el pelo rubio, con rulos, que después por las fotografías me entero que es el comandante Valer. Pero el heroísmo es de los 120 comandos, o sea, nadie tiene una idea de la balacera que era eso. Nadie tiene una idea de lo que es entrar a una residencia a oscuras, llena de humo de las explosiones, con 16 terroristas armados hasta los dientes atrincherados adentro y con 72 rehenes tirados en el suelo, y tener que identificar en medio del ruido, la balacera, el humo, la imposibilidad de ver, tener que identificar a los rehenes para decirles que vayan hacia la puerta y tener que defenderlos de los terroristas. Era una misión casi imposible. Es un milagro que haya triunfado, pero también es un acto de heroísmo y de enorme dominio sobre sí mismos de los comandos, de un dominio sobre sí mismos sobrehumano.
Señores, en el Perú no vamos a aceptar el terrorismo. En el Perú vamos a fundamentar los principios de la democracia. Y le hemos dado un ejemplo a la comunidad internacional que no se debe permitir el chantaje de los terroristas, que no se debe ceder. Para mí eso está muy mal. Entonces por eso que sigue el terrorismo. Porque hacen todavía lo defienden. Ellos matan estas cosas y qué. ¿Y quién defiende al muerto? ¿A quién? Pues no, los jueces están mal. Están mal. Porque ¿cómo? ¿Cómo va a ser eso? Si es justo lo que hicieron, de rescatar a la gente que estaba, ¿sí o no? Ellos se metieron a hacer eso, bueno, que paguen, pues. Para mí bien muerto están. Me vayan a ver, me vayan a buscar y me van a matar a mí. Sí, me parece que tuvieron una labor muy, muy buena y a tal extremo que me ha provocado más de alguna vez acercarme o dejar algún testimonio de cómo se jugaron el todo por el todo, ¿no? O sea, realmente se lo jugaron, ¿no? Yo creo que los grandes héroes son ellos. Nosotros aguantamos un cautiverio horrendo durante 126 días, pero los héroes, los que realmente han decidido morir por sus semejantes. Además, fueron voluntarios, cosa que la opinión pública no sabe. Todos eran voluntarios. Ellos son los héroes.